Que Dios las bendiga. Las echo mucho de menos. Dios quiera que pronto nos juntemos. Buenas tardes. Lleguemos alegres, fieles y triunfantes. Lleguemos con fe a Belén. Que ha nacido el Rey de los ángeles, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo en nuestro Señor. Fideles, leti triunfantes, venite, venite in Betlem. Natum videte, Regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Canten ahora ángeles en coro, que canten y canten con voz celestial. Gloria, gloria a Dios de los cielos, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo en nuestro Señor. Vengamos a adorarlo, es nuestro Señor. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, amadas hermanas, que el Señor nos bendiga una vez más en esta tarde, esperando en el Señor que hayan pasado una buena semana, que hayan podido estar conectadas siempre con nuestro Señor, ¿no es cierto? Porque son tiempos difíciles, peligrosos, y tenemos que estar permanentemente a las plantas del Señor. Gracias damos al Señor porque Él en su misericordia también pudo llamar además a su presencia también al esposo de nuestra hermana Elena. El Señor le ayude a nuestra hermana Elena, le bendiga grandemente a toda su familia, porque cuesta separarse del esposo, del papá, del abuelo, ¿no es cierto? Pero el Señor ha hecho lo mejor y podemos saber que la familia está tranquila también en estos días. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y nos toca una vez más nuestra clase, esperando que todas estemos atentas al consejo de su palabra y podamos alabar y bendecir el nombre del Señor en todo tiempo, amada hermana. No es tiempo de quedarnos, no es tiempo de estarnos quejando, no es tiempo de estar ahí asustadas, sino que rogando a las plantas del Señor, pidiendo por nuestras vidas, escuchando alabanza, ¿no es cierto?, haciendo una vida de cristiana realmente en nuestros hogares.
el Dios de paz nos bendiga en esta tarde. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en Efesios 6, del versículo 10 al versículo 13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos lectura a la palabra del Señor. Dice así su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar por su palabra para que Él, amadas hermanas, nos ayude y me dirija a mí en esta tarde también, para que bajo su gracia poderosa pueda yo entregar su palabra. Señor amado, gracias le damos en esta tarde por el bien recibido, por las misericordias recibidas, Señor, porque hemos llegado delante de su presencia con fe, con confianza, pidiéndole, Señor amado, que usted nos lave, nos limpie una vez más de la mollera de la cabeza a la planta de los pies, podamos quedar aptas para toda buena obra. Señor amado, voy a predicar su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, y sabemos, Señor amado, que su palabra no volverá vacía, sino que ella fortalecerá nuestras vidas, nos dará la esperanza, nos dará la confianza, el deseo de poder servir cada día mejor delante de su presencia. Cordero de Dios, yo le pido por todas las almas que están escuchando en esta tarde, para que también ellos sean revestidos de este poder, su Santo Espíritu llegue a través de esta su palabra, llegue la fe, la confianza, la esperanza, Señor amado, la firmeza espiritual, para que podamos, Señor, caminar como es debido delante de su presencia. Gracias, Señor amado, por todo. Para la gloria de su nombre he pedido esto por Jesucristo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor, amadas hermanas, por esta palabra que Él nos da en esta tarde, porque reconocemos que su poder es grande, sus misericordias nuevas son cada mañana. Y en este momento yo voy a hacer como un tema que tengo que se llama la defensa, la armadura de Cristo, ¿no? Dice que nosotros a través de esto, amadas hermanas, estamos recibiendo, ¿no?, una orden, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice acá que esta es recibir la orden, la advertencia y la esperanza. Sabemos acá que dice la orden es tomar la armadura de Dios. La advertencia es para que podáis resistir en el día malo. Y la tercera dice esperanza, habiendo acabado todo, estar firme. Sabemos, amadas hermanas, que las acechanzas del enemigo van a estar siempre en nuestra vida. Su palabra nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, como nos dice acá la Escritura en esta mañana, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos nosotros que tenemos, amadas hermanas, muchas acechanzas de diferentes lados. Tenemos potestades, tenemos principados, tenemos gobernadores, van como colocándose como en un nivel, ¿no?, para poder, amadas hermanas, derribar esto que un día Cristo hizo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad delante del Señor, tenemos que vivir una vida grata, ¿no es cierto?, para los que nos rodean, y tenemos, amadas hermanas, que tener una vida consagrada al Señor. Por eso acá, ¿no es cierto?, tenemos nosotros una representación, ¿no?, paralela de la lucha de David y Goliat.
Ahí nosotros podemos ver, amadas hermanas, yo miraba ahí en el libro de Samuel, quizás son palabras, amadas hermanas, muy conocidas para ustedes a lo mejor, pero al Señor le ha placido en esta tarde que yo predique esta su palabra, porque necesitamos de esta armadura de Dios, necesitamos. Dice acá esta representación de una lucha entre David y Goliat eran físicamente muy distintas, ¿no? Goliat era un jovencito, era pequeño, estaba vestido con su morral y su ropa de cuidador de ovejas. Más Goliat era un hombre de guerra y era un hombre de casi como 3 metros medía este señor y era, hermana, el paladín de los contrarios a nuestro Señor Jesús, al pueblo de Israel. Y dice acá que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Sicot, que es en Soca, que es de Judá. Y acamparon entre Soca y, hoy las palabras tan chiquititas, las letras, Soco y Aseca, en Efesdamín. Dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte y a un lado e Israel sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, ¿no? 3 metros más o menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Iba muy, amadas hermanas, muy armado este varón. Y sobre sus piernas traía grebas, dice, de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y dice que este hombre se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Amada hermana. Y vemos nosotros este paladín, este hombre habló, imagínense, y quería un hombre para que fuera a pelear con él. No había nadie que fuera físicamente igual a él, porque él era un hombre enorme, de 3 metros, dice su palabra. Pero acá nosotros dice, el pueblo de Dios estaba en guerra. Ese día es un día malo para nosotros, ¿no? Y Goliat, dice, acechaba el pueblo de Dios por la mañana y por la tarde, tipo de las fuerzas satánicas, ¿no? Y David le hizo frente al gigante resistiendo. Por eso que acá, cuando leemos esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde para que podáis resistir en el día malo, ya habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué pasó? La historia nosotros la conocemos, ¿no es cierto? Llegó este jovencito, David, ¿no es cierto?, a visitar a sus hermanos a aquel lugar y resulta que salió él venciendo a este gigante. ¿Pero por qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Él tiró, hermanas amadas, esa piedrecita, dice. Él tomó 5 piedras de ahí del lugar y la lanzó y le dio una en la frente a este gigante. Así hace el Señor, amadas hermanas, con nosotros. Él siempre está a nuestro lado ayudándonos a vencer estas potestades. Todo esto lo que nos decía la palabra del Señor que leíamos acá, ¿no es cierto? Para que podáis resistir en el día malo, ¿no? Y porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no era como en ese tiempo en que estaba Goliat y David peleando cuerpo a cuerpo ahí, sino que, y los escuadrones de Israel,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué lucha le toca enfrentar a usted hoy día? ¿Qué lucha me toca enfrentar a mí? Muchas, amadas hermanas, muchas, porque cada día es un nuevo día que Dios nos da y tenemos que estar firmes luchando. Por eso que acá dice que Goliat acechaba al pueblo de Dios por la mañana y por la tarde. A nosotros a lo mejor nos hace lo mismo el enemigo, nos acecha. Y David le hizo frente, resistiendo. Resistir al diablo, dice su palabra, y el diablo huirá de vosotros. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos que tomar toda la armadura de Dios, tenemos que prepararnos, amadas hermanas. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ya habiendo acabado todo, estar firmes. Los creyentes deben tomar toda la armadura de Dios y estar alerta. Siempre, amadas hermanas, alerta, acechando el tiempo para cuando venga el día malo. La Biblia dice que nos enseña, hermana, que los días son malos. En Efesios 5:16, ¿no es cierto? Tenemos acá también, Efesios 5:16, dice así, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Usted ve buenos días en este momento? En nuestras vidas pueden haber buenos días porque tenemos la gracia del Señor en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía, amadas hermanas, pero el mundo afuera está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Usted ve esa juventud perdiéndose, luchando por cosas, amadas hermanas, que no tienen prácticamente arreglo. Y mucho de nuestro pueblo también está en eso mismo, esperanzado en lo que puedan hacer las autoridades, en lo que puedan. No, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestro Dios suple todas nuestras necesidades, amadas hermanas. Por eso que acá esta armadura tenemos que tenerla, ¿no? Y dice estar firmes antes de comenzar la pelea. No puede ir alguien a pelear si no está firme. Yo no puedo ir a pelear con el vecino si no estoy preparada. A lo mejor él puede tener un arma, puede tener algo, ¿no? No voy a ir a armar pelea por una cosa así. En la carne hay gente en el mundo que pelea y viven peleando el vecindario. Yo les digo esto porque es lo más común que nosotros tenemos en nuestros días. Pero, amadas hermanas, acá el cristiano estará en la lucha hasta que haya acabado todo, es decir, hasta el final de su vida o hasta que Cristo regrese. Va a ser una lucha permanente en nosotros, hasta que Cristo venga o venga por cada uno de nosotros en forma individual. Tomar toda la armadura de Dios. ¿Cómo está usted para tomar esta armadura? ¿No? Sabemos, vamos a leerla un poquito más adelante, cuál es la armadura. Estar firme, dice, antes de comenzar la pelea, amadas hermanas. Fíjese que el ser un soldado requiere firmeza tanto en su carácter, en su obra, su decisión y su fe. ¿Ah? En su carácter, su obra, su decisión y su fe. Yo les he contado que yo tuve un hijo en la escuela de aviación y ahí le tocó todo su enseñanza militar en ese lugar. No es militar ahora, pero en ese tiempo estuvo ahí, amada hermana, aporreándolo, como dice uno habitualmente en estas cosas. Y cuando yo lo vi, después de un tiempo que estaba ahí y lo veía yo, así como todo el cuerpo alerta, todo. Se le movía un nerviecito por aquí, otro por allá, qué sé yo. Yo le digo, hijo, ¿pero qué te dio por meterte en esto? Mamá me dijo, no se preocupe, si todo lo que aquí le ordenan se puede hacer. Yo quedé como mamá bastante conforme, dije, bueno, él eligió esto y él quiere seguir adelante. Pero vemos nosotros, amadas hermanas, que para el cristiano también, pues nosotros tomamos una resolución, le decimos al Señor, Señor, te servirá hasta la muerte. Cuando el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas, cuando el Señor nos ha rescatado, cuando Él ha venido con su Espíritu Santo a nosotros gozosas, y prometemos muchas cosas a nuestro Dios. ¿Y cuántos lo cumplen, amadas? ¿Cuántos? Por eso que acá, ¿no es cierto?, el soldado requiere firmeza tanto en su carácter. Usted tiene que tener un carácter para servir a Dios, ¿no? Una obra que tiene que realizar dentro de los caminos del Señor.
la decisión de hacer lo bueno delante del Señor y la fe, y su fe, importante, para estar firme antes de comenzar, amadas hermanas, esta pelea, esta guerra espiritual, porque el enemigo no nos va a dejar, no nos va a dejar, siempre vamos a tener una cosa, vamos a tener otra, y esto requiere, amadas hermanas, una firmeza, un carácter, ¿no? Una obra, una decisión. Se requiere firmeza para comenzar la batalla, amada. El apóstol Pablo nos dice, ninguno que milita, escuchemos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros nos abstenemos de todas estas cosas, esto está en 2 Timoteo 2:4. Nosotros tenemos, amadas hermanas, que ser, como dice aquí su palabra, no enredarnos en los negocios de la vida, porque a veces miramos más los problemas de la vida que tenemos que mirar a Dios. Miradme a mí todos los términos de la tierra, dijo el Señor, y seréis salvos. La armadura del creyente, amadas hermanas, ¿qué es lo que significa, no es cierto, este cinturón? El cinturón es el apresto del evangelio. Ceñidos los lomos con la verdad. Con la verdad. No todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe comenzar con la verdad. Proverbio 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad en Cristo, la verdad, ¿no es cierto?, no es, amadas hermanas, un destino, es un camino, la verdad. Cómprala, pero no la vendas, ¿no? La verdad es el evangelio. La verdad es la base principal del creyente, porque dice su palabra que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Nosotros tenemos que caminar, amadas hermanas, con la verdad. Andar en mentira es andar en pecado, ¿no? Un creyente que anda en mentiras no puede tener, amadas hermanas, una relación buena con Jesucristo. Su comandante en jefe dice acá, este estudio, el pecado es interferencia en las ondas de comunicación del creyente, ¿no? Estamos hablando en un lenguaje más moderno acá, ¿no? Interferencia en las ondas de comunicación del creyente. Nuestras ondas tienen que estar dirigidas al Señor, ¿no? Y no ser mentiroso, ¿no? Ceñidos los lomos, ¿no es cierto? Este cinturón dice que es para tener mayor consistencia, rigidez, es el apresto del evangelio, es el conocimiento de una función. Un soldado tiene que conocer su función, qué es lo que va a ir a hacer, amada. El creyente también, nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener, amadas hermanas, todo lo que este soldado requiere para pelear esta batalla que no es contra carne ni sangre, ¿no? Dice acá que la coraza, vestidos con la coraza de justicia, uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Justicia, amada hermana, es símbolo de santidad, de vida, ¿no? De rectitud. La justicia es una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer, ¿no? Por lo tanto, acá en el capítulo 6 de Efesios dice, amadas hermanas, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hemos visto estos dos versículos, el 14, 6, 14. Y ahora viene también, ¿no es cierto?, el calzado. Dice acá que en primer lugar el calzado simboliza firmeza espiritual. El cristiano está mandado a estar firme. Este calzado, voy a leer acá textualmente cómo está, este calzado especial del soldado romano está diseñado con ganchos especiales, decía, para lograr eso mismo, para que el cristiano no caiga. Cuando usted va con un zapato desabrochado, ¿no es cierto?, de repente le toca correr, hacer algo y se le sale el zapato y ahí queda el soldado cojeando o la persona cojeando.
calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El creyente, dice, debe estar siempre preparado para llevar el Evangelio de Cristo. A usted en cualquier momento le va a salir, ¿no es cierto?, alguien y que va a tener que hablar de este Evangelio que usted lleva, este apresto, el calzado, ¿no? Y dice acá, ¿no es cierto?, el creyente debe estar siempre preparado para llevar el Evangelio de Cristo, el cual es paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Podemos entregar paz? ¿O nuestra casa es un alboroto todo el tiempo? ¿Ah? Es discusiones, es pelea, ¿no es cierto? Por cualquier cosa nos alteramos. ¿Y dónde está la paz de Dios? ¿No? Qué hermoso. Por eso que acá dice que esto, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es interesante ver que en medio de la lucha y la batalla se espera que el cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de paz a otros. Amada, nuestro Señor Jesucristo lo hizo así. Él iba cargando la cruz y iba entregando paz, amor, armonía. Esto es agradable a Dios. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amada, qué lindo es llevar los pies, el apresto del Evangelio. Yo voy a ir rapidito porque no tenemos mucho tiempo. El escudo, tomar sobre todo el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente, amada. Y es un requerimiento para todos los que son cristianos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie le verá, dice su palabra. Amadas hermanas, por eso que en esta tarde necesitamos de esta armadura de Dios, ¿no? Hay algunos versos, amadas, que nos motivan también a tener fe. Sin fe, lo que les estaba diciendo yo aquí, es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Un poco de fe mueve montañas, dice su palabra también, ¿no? Y tenemos en el capítulo 11 de Hebreos, donde está, hermanas amadas, los ejemplos de los vencedores de la fe. Qué lindo es cuando podemos, amadas hermanas, ir confiadas a la batalla porque Dios está a nuestro lado, ¿no? Si vamos vestidos con la coraza, con el calzado, con el escudo y el yelmo es el casco, dice, tomad el yelmo de la salvación. Es interesante que después de la fe se habla de la salvación, porque por fe soy salvo. Por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 6:17. La fe es imprescindible, amadas, para nuestra salvación. Es imprescindible, ¿no? Para que todo aquel que cree, ¿no es cierto? Dice acá en Juan 3:16. Para todo aquel que cree. Y vemos acá, amadas hermanas, el yelmo, sabemos que es un casco que cubre la cabeza. Pablo les hablaba a los creyentes que no dejen, amadas hermanas, que el diablo ponga dudas en su cabeza. Mire que es importante tener el yelmo de la salvación, cubrir, porque de aquí vienen los pensamientos. Dice acá, las dudas en su cabeza acerca de su salvación, para que no dejen y pensamientos inicuos, dice que esta cabeza, ¿no? Pablo les está hablando, dice a los creyentes, para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos inicuos, malos pensamientos, amadas hermanas, que lo alejen de Dios. Muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente. Usted sabe que el enemigo toma la mente, trastorna a las personas. Vemos nosotros psiquiátricos llenos de gente, hermanas, que el enemigo ha tomado posesión de su mente, de su cabeza, a través de las drogas, a través del alcoholismo y a través de muchas perversidades, de muchas cosas, amadas hermanas. Y este yelmo es el casco, es eso que nos protege nuestra cabeza, que el enemigo no nos meta nada en el medio. Con el casco sobre su cabeza
tipo espiritual de la esperanza de salvación, en Primera de Tesalonicenses 5:8, ¿no? En medio de una guerra espiritual, el cristiano debe tener la seguridad de su salvación. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles y es fácil el dudar de nuestra salvación y podemos llegar a creer, dice, que no somos salvos. Por eso que tenemos que tener, hermanas, esa bella esperanza, esa fe, esa confianza en nuestro Dios, que nosotros somos más que vencedoras con nuestro Señor Jesucristo. La espada, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Esta palabra, amadas hermanas, dice acá que es la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva del cristiano, porque el enemigo es muy, amadas hermanas, es muy bíblico. Cuando nos toca a veces hablar con alguien acerca de la palabra del Señor y de algunas cosas, ¿no? El enemigo ahí a través de alguna persona habla, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Tantas cosas, pero dice acá que la espada es la única arma ofensiva del cristiano. El Señor Jesucristo siempre reprendió al enemigo con la palabra. Cuando estaba él ayunando, el enemigo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Sabía el enemigo que lo podía hacer el Señor con su poder. Pero el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso que nosotros tenemos, amadas hermanas, que tener la Biblia, ojalá aquí, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso que tenemos que leer, tenemos que recordar, ¿no es cierto? No nos vamos a recordar la tremenda cantidad de versículos aquí, pero tenemos que tener un arma de defensa para nuestra vida espiritual. Por eso que acá dice, es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo. Sepa usar la verdad de la palabra para derrocar las fortalezas del enemigo. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. El Señor siempre nos habla de aliento en su palabra, ¿no? Y para atacar al enemigo, amadas hermanas. Yo me recuerdo en una ocasión una lucha grande que tuvimos en nuestra iglesia con un enemigo, se levantó fuertemente, hay unos instrumentos del diablo, ¿no? Y había una que siempre decía, tú estás condenado, y tiraba a todos, amadas hermanas, todo el mundo a condenación por cualquier cosa que veía y hablaba, amadas hermanas. Y el Señor habló por su palabra y dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido para que el mundo sea salvo. Cuando alguien a usted la venga a condenar por algo, le venga a ver, porque el enemigo anda siempre mirándole, ¿no es cierto?, los defectos a los otros, pero no se mira a los de él, ¿no? Y ahí nosotros podemos saber que Cristo, ¿no es cierto?, está a nuestro lado. Él nos está adiestrando en esta tarde para la batalla. Hay una batalla grande que va a venir quizás en nuestras vidas, no lo sabemos, pero tenemos que tener la armadura de Dios en nuestra vida. Y los ejercicios que debemos hacer para asegurar la victoria, porque usted sabe que el soldado siempre está permanentemente en ejercicio, siempre, amada hermana. Es la oración, orando, dice, en todo tiempo. El creyente está llamado a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, dice acá el expositor de esto, nos ordena a buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración constante, dice acá el apóstol, es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. ¿Qué le parece? ¿Cómo estamos en la oración? Siempre estamos faltas, amadas hermanas, siempre. La oración debe de estar presente antes y durante y después de la batalla. ¿Ah? Y después de la batalla. ¡Qué impresionante! La vigilancia. El soldado tiene que estar vigilante, velando con perseverancia y súplica por los santos. La vigilancia es muy importante en la vida de un soldado. ¿Ah? Los niñitos cantan, soldado soy de Jesús. Y seremos nosotros soldados de Jesús también. El soldado que está en vela no podrá ser sorprendido, amadas hermanas, y destruido fácilmente. El creyente que está en la continua vigilancia podrá identificar cuando el enemigo está planeando un ataque o se dará cuenta cuando está siendo atacado y podrá rápidamente contraatacar. Estos son los ejercicios que debemos de hacer para asegurar
la victoria. ¿En quién? En nuestras vidas, amadas hermanas, en nuestras vidas. Nosotros somos unos creyentes activos en la oración y en la vigilancia. Estar vigilante, mirando, ¿no es cierto?, los tiempos, los acontecimientos, qué es lo que está pasando, cómo lo estamos pasando. Pero el Dios de paz, Él nos va a dar, ¿no es cierto?, la sabiduría, nos va a dar la gracia. Y cuando estemos aquí, por ejemplo, este yelmo me llamó mucho la atención, el yelmo, ¿no? Cómo el enemigo trabaja aquí en nuestra mente. Este yelmo de la salvación, ¿no? Muy interesante tenerlo puesto como nuestra armadura. Cuidar los pensamientos inicuos que el enemigo muchas veces quiere traer a nuestras vidas y poder, amadas hermanas, cubrirnos, ¿no es cierto?, con este yelmo de la salvación. No pierda por nada su salvación, amada. Ejercítese, como dice acá, los ejercicios que debemos hacer para asegurar la victoria. Cada día es una victoria, cada día es una lucha. El permanecer en el Señor. Que el Dios de paz nos bendiga, amadas hermanas, en esta tarde, nos llene de su gracia y podemos ver esta armadura de Dios. Y acá, ¿no es cierto?, concluye, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué grande es el Señor, qué misericordioso ha sido con nosotros, amadas hermanas. En esta tarde Él nos ayude, Él nos dé de su gracia, Él nos fortalezca, Él nos una en un solo espíritu y podamos desear tener esta armadura, que no falte ninguna de estas partes que debemos tener como cristianos, ser siempre vencedores en Cristo, porque Él, hermana, nos dará la victoria. El Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. Ahí estaba ese paladín, para allá, para acá, ofendiendo a las huestes del Señor. Pero llegó David, este hombre chiquitito, bajito, no tenía ni una instrucción militar, nada, pero venció al gigante con la fe, con la confianza, con la esperanza, vestido de toda la coraza de Dios. Por eso, amadas hermanas, vestidos con la coraza de justicia, ¿no? Llenos de justicia, que son el medio de Jesucristo para gloria y alabanza, dice en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento buscar y obtener la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amadas hermanas, ¿tiene necesidades? ¿Tiene aflicciones? ¿Tiene angustia? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le van a ser añadidas. Que el Dios de paz nos bendiga en esta tarde, nos llene de su gracia, y todo lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Amadas hermanas, y dejo este lugar con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.